y esto pues opsoniza la plaqueta, y la plaqueta, una vez que pasa por el vaso o por donde ustedes quieran, pues puede ser destruida por el sistema retículo endotelial o puede ser destruida por las células T. Pueden ser fagocitadas en otros sitios, también en el hígado, por ejemplo. Entonces, este esquema, créanme que es muy pequeño comparado a unos nuevos que hay en otro artículo, pero no lo puse porque está muy grande y no es el, la finalidad de la plática. Pero en ese esquema aparece cada una de estas, ¿sí? Cómo atraviesa la membrana. Hay otro sistema inhibitorio, tiene un sistema de regulación que hace que precisamente cuando no hay una lesión en el vaso, pues esta no se active, que solamente se active en el momento indicado, en una condición patológica, incluso hasta en la sepsis, cuando hay interacción con las paredes celulares de las bacterias o cuando hay disfunción del endotelio por, por el mecanismo fisiopatológico del choque, pues las plaquetas se activan y ahí sí se consumen, pues tratan de hacer más funcional el trabajo del endotelio y por eso se van consumiendo. Entonces la trombocitopenia inmune la podemos definir como una enfermedad autoinmune que se caracteriza por un recuento de plaquetas que está abajo de 100,000. Porque hay quienes dicen, no, es que tiene abajo de 150,000 y ya es trombocitopenia. Actualmente el punto de corte es 100,000 para el caso de trombocitopenia inmune. Para otras causas de trombocitopenia que no se considera inmune, puede ser incluso abajo de 150,000, pero en la actualidad los consensos dicen que son abajo de 100,000. Esto puede causar sangrado, especialmente en la piel y las mucosas en 2/3 partes de los pacientes. Es la principal manifestación. No da sangrado articular, es muy raro que dé un sangrado articular, es muy raro que dé un sangrado en cavidades, pero sí lo puede haber, ¿eh? Eso no lo excluye. Es más común el de mucosas, el de la piel. Entonces, los adultos tienen un curso crónico. La mayoría de los pacientes van a tener más de un año desde el diagnóstico hasta la evolución con los tratamientos puede pasar más de un año. Algunos pacientes van a tener resolución de la patología, otros no van a tener un curso crónico, incluso hasta de más de 5 años. Y obviamente esto causa que la calidad de vida del paciente sea muy mala, porque si bien el paciente no tiene una hemorragia tan importante, al inicio del diagnóstico solamente puede tener manifestaciones en la piel, conforme va pasando el tiempo, esta se acentúa más y algunos pacientes van a requerir incluso de cirugía, de esplenectomía, otros van a requerir de otras terapias. Entonces, tiene una prevalencia entre 3 y 20 por cada 100,000 y una incidencia de 2 a 10 casos por 100,000 personas por año. En los niños, la enfermedad es el caso contrario, es más aguda y se autolimita. Solamente el 20% de los niños no van a tener una resolución, pero más del 80% les va bien. Es como en las leucemias. En los niños el 80%, hasta el 80% les va bien y a los adultos solamente al 20% les va bien. Entonces, podemos definir a la trombocitopenia inmune como causa primaria, como causa secundaria o por otras definiciones que son las fases de la trombocitopenia. Entonces, primaria es cuando no tenemos una causa secundaria que sea la condicionante de la trombocitopenia, es decir, que no se ha diagnosticado por alguna enfermedad inmune como lupus o que tenga otra enfermedad o trastorno primario de las plaquetas, que sea el que esté ocasionando la enfermedad, ¿sí? Aquellas trombocitopenias congénitas donde hay megacariocitosis, etcétera. Cuando no se demuestra que hay una causa secundaria, entonces el paciente entra en la definición de primaria, ¿sí? La famosísima TIP.
Y entonces aquí tenemos unas características que se deben de cumplir, que es una trombocitopenia menor a 100,000, que no hay una causa aparente de trombocitopenia, sepsis, etcétera, o que la causa secundaria no esté relacionada en ese momento con la trombocitopenia, al inicio de la enfermedad o al final, o puede ser que el paciente primero tiene la trombocitopenia inmune y después aparezca la enfermedad inmunológica. Puede ser el caso contrario, ¿eh? Primero se manifiesta la TIP y luego después el paciente tiene lupus o tiene cualquier otra, artritis reumatoide, linfoma, leucemia, ¿no? Y entonces la trombocitopenia puede tener fases. Aquellos que tienen 3 meses del diagnóstico, aquellos que están entre 3 y 12 meses del diagnóstico, y a estos casos les vamos a llamar de nuevo diagnóstico, persistente y crónica cuando ya tiene más de 12 meses de evolución, es decir, más de un año de evolución es una trombocitopenia inmune crónica. ¿Sí? Y hay otras definiciones de acuerdo al tratamiento y a la duración. Estas vienen siendo igual a las que les mencioné. Las graves son las que van a ocasionar una hemorragia clínica relevante, lo suficientemente importante como para hacer una intervención adicional o hacer un aumento de los tratamientos que ya tenemos. Refractaria o severa cuando no responde al tratamiento de esplenectomía. Cuando tienen respuesta, se considera que las plaquetas son arriba de 100,000 o que tienen en 2 ocasiones hay una medición y que estas se mantienen arriba de 100,000 y que es mayor a 7 días de diferencia. Es decir, yo le instauro un tratamiento al paciente hoy que es lunes y al siguiente lunes o martes le vuelvo a medir las plaquetas. Si se mantienen arriba de 100,000, pues tengo una respuesta, ¿no? O también puedo tener una respuesta o parcial cuando tengo más de 30,000 y el aumento es más del doble en el recuento plaquetario al inicio y que es igual en 2 ocasiones, mayor a 7 días de diferencia. Entonces vayan tomando en cuenta este valor, 30,000, porque es un punto de corte muy importante en el tratamiento de la trombocitopenia y de la toma de decisiones, ¿no? Bueno, entonces, hay características entre la trombocitopenia aguda y la crónica. La aguda usualmente la presentan los dos, pero en los niños se autolimita, ¿no? Y en el caso de las crónicas, pues no. Usualmente es más del adulto. Son pacientes que tienen entre 30 y 64 años, aunque no es la regla. Por ejemplo, yo en Guadalajara veía pacientes que tenían menos de 30 años y que tenían trombocitopenia inmune. Pero bueno, en realidad los rangos de edad, después de que pasan la edad de 6 años, hay un periodo en el cual no se presenta y luego ya a partir de los 20 años puede aparecer, pero está más acentuada en esta población entre los 30 y los 60 años de edad. La aguda no tiene predilección de sexo porque casi siempre la aguda, aunque suene raro por el hecho de que diga trombocitopenia inmune primaria y por definición en los libros de Estados Unidos le ponen la I y no sé si sea parte de la palabra, pero primaria se refiere a sin causa, ¿no? Ya lo había mencionado, pero en los niños casi siempre está muy relacionado a una infección viral, casi siempre. Es rarísimo que una trombocitopenia inmune en los niños sea de causa primaria. Casi siempre tiene un componente secundario y esos siempre son virales. Y en el caso de las crónicas, por ejemplo, aquí es la distinción del sexo o hay un antecedente de una infección. Miren, aquí en este caso, en lo que les mencionaba, que hay infecciones virales, que son las más comunes. En las crónicas es inusual. ¿Qué podría darnos una trombocitopenia crónica? Pues una infección de vías urinarias maltratada en pacientes diabéticos, pero en esos casos, pues sabemos que hay un condicionante, ¿no? Los conteos de plaquetas
Usualmente en las agudas son muy abruptas en los niños y y incluso en los adultos, los conteos de plaquetas son menores a 20,000 y en las crónicas fluctúan entre 30 y 80,000. Pero eso no quiere decir que no puedan andar con menos de 30,000 plaquetas. Sí puede haber pacientes con 10,000 plaquetas. Son los casos crónicos que nunca respondieron a ninguna terapia y que son pacientes que, bueno, pues llega un momento en el que se estabilizan en ese número y no tienen sangrado. Pueden cursar con otras alteraciones hematológicas como el aumento de los eosinófilos o de los linfocitos, y esta es muy común en la aguda, sobre todo cuando es una infección viral por Epstein-Barr o cualquier otro, o incluso algún otro virus linfotrópico, pues van a ocasionar linfocitosis. En las crónicas es raro, pero ojo, cuando en una trombocitopenia inmune crónica hay linfocitosis, pensemos en un síndrome linfoproliferativo, ¿no? ¿Cuál es leucemia linfocítica crónica, por ejemplo? O hay otras leucemias que a lo mejor ustedes nunca han escuchado, pero por ejemplo hay una que se llama leucemia de linfocitos grandes granulares. Y esa es una leucemia de linfocitos T, que pueden ser NK o pueden ser no NK. Y esas leucemias también son causa de trombocitopenia inmune crónica. Y la resolución espontánea, vean, en la aguda y sobre todo cuando son en niños, el 80% de los casos van a tener una resolución espontánea. En las crónicas, difícilmente, si ya se les instauró un tratamiento, lo van a poder dejar, ¿eh? Eso no es posible. Bueno, hay algunos polimorfismos que están asociados a la trombocitopenia inmune y si se fijan, pues pueden ser componentes moleculares del sistema inmunológico, sobre todo, por ejemplo, estos los HLA, o formación de interleucinas, que haya una susceptibilidad de las plaquetas a estas interleucinas. Cualquiera de estas polimorfismos o alteraciones en estas moléculas, clústeres de diferenciación, interleucinas, como lo queramos llamar, pueden participar en la trombocitopenia inmune. Aquí en este artículo pues pone la referencia de dónde está citado que participan los HLA, por ejemplo, la interleucina 10, los factores de necrosis tumoral, los interferones, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué hay una disminución de plaquetas? La destrucción plaquetaria no se limita solamente a la sangre, a lo periférico, es decir, hay formación de anticuerpos que van contra estas glucoproteínas, aquí están, ¿no? Estas son las más importantes que se ven afectadas. La 2B3A y la glucoproteína 1B, 9,5, etcétera, ¿no? 60-70% de los casos se forma una inmunoglobulina G. Lo que la destruye puede ser el sistema retículo endotelial y algunas otras pueden estar mediadas por células T. Pero esto no se limita a las plaquetas que andan en la sangre, sino que esta destrucción también va adentro, a la médula, es decir, se ha investigado y se sabe que estos anticuerpos y estas células T están dentro también del nicho medular y que ahí destruyen los megacariocitos, ¿sí? Entonces, hay una participación tanto interna como externa de la trombopoiesis y también puede haber una interrupción en la activación de los megacariocitos por la trombopoietina, porque está inhibida por estas moléculas de inmunoglobulina, no permiten que se unan a las plaquetas o a los precursores de las plaquetas, mejor dicho. ¿Alguien sabe dónde se produce la trombopoietina? En el hígado. Así es, en el hígado. Entonces, fíjense, esa pregunta es muy importante. El hígado es, por excelencia, el órgano formador de muchas de las proteínas de la coagulación
y es la formadora de la trombopoyetina. Así como el riñón es el formador de la eritropoyetina para los eritrocitos, el hígado es para las plaquetas. El hígado también forma los factores inhibitorios de la coagulación, es decir, forma proteína C, proteína S, que son inhibidores del sistema de coagulación, es decir, mantienen esa homeostasis entre la formación de fibrina y la fibrinolisis, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen una enfermedad hepática, pues tienen caído las dos cosas, ¿sí? Tanto los procoagulantes como los anticoagulantes. Se estabilizan. Por eso los pacientes, a pesar de que tienen el TP prolongado, no sangran. ¿Por qué? Porque pues no hay ni inhibitorios o hay en muy poca cantidad, así como los procoagulantes, ¿sí? Y por eso es el mecanismo, es uno de los otros mecanismos por los cuales los pacientes con enfermedad hepática van a tener trombocitopenia, no solo por la hipertensión portal y porque las plaquetas queden ahí secuestradas, sino que también hay una caída en la producción de trombopoyetina, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda? Bueno, ok. ¿Sí se escucha? Sí, Sí, doctor. doctor, Sí, sí se doctor, escucha. sí se escucha. Ok. Bueno, entonces la trombocitopenia es también una enfermedad autoinmune y claro que entra en la clasificación de las enfermedades de tipo de hipersensibilidad. Y como ven, dijimos que se forman anticuerpos, ¿no? Contra las plaquetas o contra las glucoproteínas que están en las plaquetas. Entonces, si vemos esta tabla, ¿ustedes dónde pueden o dónde colocan la trombocitopenia inmune? ¿En cuál de esta tabla, en dónde caería? ¿En qué tipo de hipersensibilidad? Pues podría ser Una tipo 2. Dos. y también tipo 4, ¿no? Mediada por linfocitos. Así es. O sea, son dos. Es mediada por anticuerpos y por linfocitos. Entonces, dice que principalmente es la IgG, pero también puede ser por IgM, ¿eh? No, los anticuerpos pueden estar variando de acuerdo a las fases y el tipo de célula que las produce. Pero incluso se ha visto que algunos pacientes que tienen mieloma múltiple, nosotros vimos un caso ahí en Guadalajara que primero el paciente desarrolló trombocitopenia inmune y la catalogamos como primaria porque no teníamos una causa como tal. Y después de 5 años el paciente desarrolló un mieloma y era un mieloma IgG, que era la principal inmunoglobulina productora de esas células plasmáticas. Pero la manifestación paraneoplásica fue la trombocitopenia. Entonces, sí puede estar acompañada también de IgM, sí pudiera ser también, ¿no? Entonces, el mecanismo va a ser el mismo, la opsonización de esas plaquetas y posteriormente su fagocitosis. No se ha relacionado mucho la participación del sistema del complemento en la destrucción de las plaquetas. Es más bien la formación de esos anticuerpos y la participación de células T. Entonces, la formación de los anticuerpos, como ven en este diagrama, estos dibujos, puede ser por anticuerpos, como este, que se unen a la molécula. Otro que puede estar ligado a drogas, el ejemplo más común es la heparina, y otro por aloanticuerpos. Entonces, en el caso de la trombocitopenia inmune primaria, el que más nos compete pues va a ser el A, ¿no? Porque el otro está más bien asociado a fármacos.
Otro ejemplo podría ser por el clopidogrel. El clopidogrel incluso puede estar relacionado con la formación de PTT, que sería otro mecanismo por el cual se produce trombocitopenia. Es decir, el clopidogrel induce PTT de manera crónica. Entonces es paradójico. Lo usan demasiado los cardiólogos, pero en la población mexicana se ha visto y en la mundial que hay alto riesgo para formar una microangiopatía trombótica, a pesar de que se usa pues para prevenir trombosis. Pero es por eso, porque se forma un anticuerpo que está asociado al fármaco. Y la otra característica de ese fármaco es que se ha demostrado que después de un año, más de la mitad de los pacientes en México ya no tienen, ya no les es funcional ese clopidogrel por esto, por la formación de anticuerpos. Entonces, la aspirina siempre ha sido superior que el clopidogrel en la población mexicana. Pero bueno, vean aquí cómo hay formación de anticuerpos IgG, otros unidos a la glucoproteína y también son halogénicos. Estos pueden ser adquiridos, ¿eh? También pueden ser adquiridos. ¿Cómo podemos adquirir anticuerpos? O sea, en realidad tú no tienes trombocitopenia inmune, pero de alguna manera alguien te indujo la trombocitopenia inmune. ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Quién me podría decir? Darme un ejemplo, pues. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, digamos que ustedes, en el caso A, tienes autoanticuerpos, ¿no? Tu sistema inmune formó anticuerpos contra las glucoproteínas de la plaqueta. Pero ¿cómo tú puedes tener trombocitopenia que no está inducida porque en realidad tus células B o tus células plasmáticas formen el anticuerpo contra esa glucoproteína, sino cuál otro mecanismo que no ¿Es sea propio? por reacción cruzada con los antígenos de otras, pues, de bacterias? Así es, puede ser de manera cruzada o hay quienes dicen que las plaquetas no inducen anticuerpos, pero yo digo que sí inducen anticuerpos. ¿Y cuál sería el mecanismo? Pues las transfusiones, ¿sí? Supuestamente la transfusión de plaquetas es muy noble. Resulta que las bolsitas de plaquetas que nos dan en los bancos de sangre, pues no son plaquetas puramente solas. O sea, es un plasma rico en plaquetas. Ese plasma, pues trae inmunoglobulinas del donador. O sea, trae todas las proteínas o inmunoglobulinas y el donador estaba formando inmunoglobulinas, entran a nuestro sistema inmune y podemos hacer una reacción ahí cruzada en donde las plaquetas pueden hacer un entrecruzamiento de los anticuerpos y entonces activar nuestros linfocitos B o células plasmáticas y forman anticuerpos que van en contra de las otras plaquetas, pero como andan sueltas otras proteínas del suero o del plasma que venía con las plaquetas del donante, nuestras plaquetas pueden interactuar con esas proteínas y unirse a ellas. Y una vez que se unieron, nuestro sistema inmune pues también las destruye. Entonces hay varios mecanismos por los cuales se pueden inducir trombocitopenia. El de la clase sería este, ¿no? El A, el de autoanticuerpos. Y aquí están las células que participan en esa fisiopatología. Células B, células T, CD4, CD8, macrófagos, células dendríticas. Y hay otros participantes, las plaquetas van a tener receptores CD40 y estos pareciera que participan muy activamente con las células presentadoras de antígenos, ¿sí? Entonces, las células dendríticas
se comportan también como células presentadoras de antígenos para las células tanto B y las células T y los macrófagos. Y aquí está el efecto que pueden tener sobre algunas otras células, ¿no? Sobre las plaquetas, sobre los megacariocitos, opsonizan plaquetas y megacariocitos, forman epítopos. Y esto hace pues que las plaquetas sean susceptibles a estas otras, ¿no? A células T, a células, sobre todo CD4, o a células B que les forman más anticuerpos, las opsonizan y van en contra de estas glucoproteínas, ¿sí? Y una vez que pasan por el sistema retículo endotelial, pues son fagocitadas. Y aquí está el diagrama. Obviamente puse todo este texto porque es la explicación de esto, pero esto es lo más fácil de entenderlo con el dibujito aquí, ¿no? Cómo las células B pues interactúan con ese receptor CD40, que es muy importante en la fisiopatología para la activación de células TCD4. Y entonces hay un acoplamiento con el CD86 y el HLA-DR, que es parte del sistema de antígeno leucocitario humano, que es un mecanismo por el cual se pueden destruir las plaquetas, o la otra es la formación de esos anticuerpos, ¿no? Y cómo las células dendríticas pues van a estar presentando las partículas de plaquetas. Y acá vemos los megacariocitos, cómo también son afectados pues por estas células CD8, CD4, macrófagos y las células plasmáticas. Entonces, para que vean que la destrucción no nada más es opsonizar a las plaquetas y luego se van al vaso y son destruidas, no, también es dentro de la médula, ¿no? Y claro, van a participar algunas otras células, linfocitos TH1, TH2, pero estos son los mecanismos más importantes. Entonces, también hay una respuesta inmune en contra de esos megacariocitos, y entonces la trombopoyetina que se produce en el hígado pues no se puede unir al receptor de la trombopoyetina, entonces no se estimulan esos megacariocitos, entonces no hay megacariopoyesis. Estamos obligados a buscar otras causas, infecciones, sobre todo estas son las más importantes, virales y bacterianas, ¿no? HIV, hepatitis B, la C, citomegalovirus, participan Epstein-Barr y Helicobacter pylori. Esta, ojo, es muy importante, también la mencionamos en las anemias. Helicobacter pylori ahorita está tomando un auge muy importante para las enfermedades autoinmunes. Pero vean cómo el mecanismo por el cual las infecciones virales causan trombocitopenia. Se unen a glucoproteínas. El VIH es un inductor muy importante de trombocitopenia. Es causa común de trombocitopenia y de consulta al internista, al hematólogo. Los demás también tienen una participación importante. Causan disfunción endotelial, disfunción plaquetaria, perdón, o también hacen esa actividad de infestar otras células B o T que las vuelven locas y forman anticuerpos que son aberrantes y van en contra de las plaquetas, ¿no? Pero bueno, estos son los mecanismos que pudieran estar participando. Bueno, características de los anticuerpos. De los anticuerpos en la trombocitopenia inmune pueden ser agentes específicos y agentes que vienen de inmunoglobulina IgG e IgA. Comúnmente son IgG, ¿sí? Y pueden ser hasta mixtos, no nada más la formación de unos, pueden ser dos. Luego tenemos agentes específicos que van en contra de estas glucoproteínas, ¿sí? Y estas inmunoglobulinas pudieran medirse, fíjense que sí se pueden medir, pero dijimos que hasta en como cuánto, 60-70% de los pacientes van a tener una inmunoglobulina, va a haber otros pacientes que no tienen esa inmunoglobulina y entonces ahí participan más las células T.
Hay otras glucoproteínas que están involucradas también. La cardiolipina está involucrada. No sabemos hasta qué punto participa en la fisiopatología de la enfermedad, pero si ustedes le hacen un perfil SAF a pacientes que tienen trombocitopenia inmune, pueden tener algunos rasgos de SAF positivos, ¿eh? Y ojo, no quiere decir que tengan la enfermedad, o sea, puede ser que no cumpla los criterios del SAF, pero puede estar alguna positiva. Casualmente, muchos pacientes que tienen trombocitopenia y tienen el SAF positivo, algunos de los componentes del SAF positivo, de las glucoproteínas, porque supuestamente son contra síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Pero no es solamente el fosfolípido, son más bien glucoproteínas, porque tienen que traer proteína o una cadena de carbohidratos para que se formen anticuerpos. Estas, al estar positivas y aunque el paciente tenga trombocitopenia, es un factor de riesgo para la formación de trombosis venosa, ¿eh? Ojo, tengan mucho cuidado con esos pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen trombocitopenia. En el abordaje pueden ustedes pedir esto, tener anticardiolipinas positivas o anticoagulante lúpico, y el paciente tiene un sangrado leve de una epistaxis, equimosis, y muchos se asustan, se aceleran, entonces le pasan plaquetas al paciente. Y puede ser que el paciente haga una trombosis, ¿eh? Sí se ha visto. Bueno, entonces se pueden detectar en el plasma esas inmunoglobulinas y pueden estar presentes en las plaquetas. Pueden hacer complejos y pueden estar circulando, pero les digo, hasta un 40% de los pacientes puede ser que no tengan esos anticuerpos. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, seguimos. Ya mero terminamos, ¿eh? Bueno, cifras de plaquetas. Eso es muy importante. Les decía que tomáramos en cuenta 30,000. Cuando el rango de plaquetas está arriba de 30,000, el riesgo de sangrado es menor, ¿sí? Ahora, a lo mejor ustedes dirán, bueno, esto se contrapone con lo que nos dijo que, pues, que hay pacientes que tienen 5,000 o 10,000, pues no tengan, si no tienen una lesión en un vaso, pues no van a sangrar. Ajá, nada más que la cuestión que hay que tomar en cuenta es que si el paciente no tiene ninguna lesión endotelial, nada, y trae 10,000 plaquetas, puede ser que no sangre. Pero ese paciente se puede golpear una pierna, les pueden dar una motocicleta y tener un accidente leve, y puede tener una lesión en el vaso sanguíneo. Entonces, si nada más trae 10,000 plaquetas, a lo mejor la cantidad de plaquetas que está circulando ahí no es la suficiente como para hacer el tapón, y por eso tienen más susceptibilidad de sangrado. Entonces el riesgo es mayor, ¿no? Entonces, la hemorragia mortal es mayor en ancianos y en pacientes que persisten con trombocitopenia menor a 20,000. En los ancianos por el tema de la disfunción endotelial, ¿eh? Sobre todo por eso. Y porque obviamente ya pueden tener desnutrición, una función hepática deteriorada, etc. Entonces las manifestaciones pueden ser estas: equimosis, petequias, hematomas, púrpura húmeda, manifestaciones clínicas no hemorrágicas como fatiga y reducción de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque los pacientes, muchos refieren que tienen algunas otras alteraciones como astenia, recurrentemente van al hospital porque los asustan las cifras de plaquetas. Los tratamientos que se dan también pueden ocasionar algunas condiciones clínicas. Por ejemplo, los corticosteroides pueden inducir hiperglucemia. Si el paciente es diabético, va a tener mucho descontrol, más susceptibilidad a infecciones. Un mayor riesgo de tromboembolismo venoso, es lo que les decía, por ese otro mecanismo que pueden tener SAF presente y a lo mejor le pasamos plaquetas y plasma y el paciente tiene trombosis, ¿no? La presencia de estas cosas, esplenomegalia, linfadenopatía, debe de
hacernos indagar en otra causa que no sea primaria, ¿no? ¿Como qué? Como linfoma, leucemia, ¿no? Anomalías musculoesqueléticas o renales o neurológicas nos hacen pensar en que el paciente puede tener una trombocitopenia que sea congénita y no primaria adquirida, sino que pueda tener de esas megacardiopoiesis, etcétera, ¿no? Que están relacionadas con algún síndrome. Porque estamos hablando aquí de cantidad, no de función, ¿eh? No estamos hablando de trombastenia de Glassman o Bernard-Soulier, en donde la actividad de las plaquetas es muy mala. Entonces, esta es la púrpura húmeda. La epistaxis y la presencia de petequias en el paladar o en las mucosas, las conjuntivas, hematuria, eso se considera púrpura húmeda. Y esos pacientes o sangrado vaginal, metrorragias, son púrpuras húmedas. Eso confiere mayor riesgo. ¿De qué? De sangrado en otros sitios, como cuáles, sistema nervioso central, retroperitoneo. Por eso, cuando un paciente tiene púrpura húmeda, el paciente debe de ser hospitalizado y darle un tratamiento para que su número de plaquetas aumente y que salga por lo menos arriba de 30,000, ¿no? Perdón, y estas pues son las mentadas petequias. Entonces, cuando yo evalúo al paciente ya que hice la clínica, ahora me toca hacerlo de laboratorio, yo busco si el paciente tiene alguna otra alteración en la citometría hemática. ¿Solamente tiene trombocitopenia o está acompañado, perdón, de otra citopenia? Por ejemplo, este tiene hemoglobina de 4, tiene 4.7, tiene un volumen corpuscular de 122, hay anisocitosis, macrocitosis. Entonces, este pudiera tener, no sé, anemia por deficiencia de ácido fólico o de B12. Pero si nada más tuviera las plaquetas bajas, bueno, pues la sospecha empieza a crecer que solamente está afectada la línea de los trombocitos y entonces tengo la obligación de buscarnos ya algo más dirigido como trombocitopenia inmune primaria o secundaria, ¿no? Y luego yo veo la otra serie, la granulocítica y la linfocítica. Y aquí yo veo neutrófilos, veo linfocitos, monos, ¿sí? Si yo tengo monocitosis, tengo linfocitosis y trombocitopenia, puedo pensar dos cosas. Y sin blastos, sin presencia de blastos, o es una linfocítica crónica, o tiene una infección viral que puede ocasionar linfocitosis y monocitosis, o puede haber linfopenia y citopenia de estas otras series y puede ser que tenga también una infección viral. Y esa puede ser la explicación de mi trombocitopenia. Si tengo neutrofilia, eosinofilia, monocitosis y tengo blastos, pues ya, no está cantado, tiene probablemente una leucemia. Pero hay otros casos en los que pues el citómetro de la sangre periférica no detecta blastos y en la médula puede estar lleno, ¿no? También es el caso contrario. Y entonces veo las gráficas para distinguir si en las células blancas yo tengo poblaciones anormales que estén más recargadas hacia el cero, son más primitivas las células, entonces poblaciones de linfos, hasta acá arriba tenemos la serie granulocítica y acá son más las linfocíticas. Entonces, esto es de los glóbulos rojos, esto es de basófilos, plaquetas, reticulocitos y de células de leucocitos. Entonces, puedo yo hacer un escáner de las poblaciones celulares en las gráficas y ver si tengo poblaciones anormales que pueden ser de linfos más grandes, más granulares. Si están acá son más inmaduros, células más grandes, y si están acá a lo mejor la granularidad es mayor, entonces puedo detectar poblaciones anormales y luego ver mis conteos de plaquetas que pueden estar muy bajas acá o muy dispersas, y esas poblaciones plaquetarias puede ser que sean o plaquetas muy grandes, ¿sí? Muy grandes, o que los conteos de plaquetas son muy bajos. Y sí puede pasar. Podemos tener
pseudotrombocitopenias, en donde sí me reportan 80,000, sí me reportan 50,000 y resulta que en los frotis de sangre periférica el paciente tiene acúmulos plaquetarios como estos. Están agregadas aquí las plaquetas. Entonces, no tiene trombocitopenia. Lo que pasa es que por alguna razón hay acúmulos plaquetarios. ¿Qué me puede dar acúmulos plaquetarios? Uremia, por ejemplo. ¿Sí? Alguna infección puede ser. Fármacos también pueden hacer acúmulos plaquetarios. ¿Sí? Aquí se ven estos, ¿no? O puedo tener otras cosas, displasia. Este es un micromegacariocito con un núcleo o dos núcleos que pareciera que no alcanzó a hacer mitosis. Y este es un otro micromega, pero todos los dos están en sangre periférica. Es una plaqueta gigante. Comparada con los eritrocitos que están ahí, pues vean, incluso hasta tiene núcleo aquí muy prominente. Y estas son otras pequeñas plaquetas que a lo mejor se desprendieron de ella y andan ahí dándole vueltas. Entonces puede ser que tenga una pseudotrombocitopenia o puedo hacer un frotis y encontrarme otras patologías, ¿sí? Que la expliquen. Esto, por ejemplo, puede ser parte de la misma enfermedad o incluso puede ser, no sé, una leucemia. Entonces yo le hago todos estos estudios, ¿no? Serologías virales, H. pylori, enfermedades autoinmunes, hemostasia, coagulación, citometría de flujo, porque si pienso que puedo tener una clonalidad, HPN, leucemias. Hago un ultrasonido para ver si tiene hipertensión portal. Puedo hacer algunos marcadores tumorales, por ejemplo, en el caso del paciente, del caso clínico beta 2, si estuviera en 10, pues ya tiene algo linfoproliferativo, o algo infeccioso, o algo renal. Y en pacientes que tienen más de 60 años y trombocitopenias crónicas, estoy obligado a hacerle una tomografía en búsqueda de cáncer cualquiera, ¿no? Puede ser paraneoplásica, linfoma, cáncer de páncreas, hasta prostático. Y entonces yo puedo hacer mi abordaje hasta con esto. Entonces, estas son las recomendaciones que podríamos hacer para el abordaje según el grupo internacional. Esto es lo que recomienda para los adultos que tienen trombocitopenia, ¿sí? Historial familiar, examen físico completo, recuento de células con reticulocitos, frotis de sangre periférica, puedo hacer hasta un aspirado de médula, ver tipos sanguíneos, porque estos se relacionan más con trastornos de la coagulación. Los pacientes que tienen grupos A positivo tienen más factor de von Willebrand, los que tienen grupo RHO positivo tienen menos factor de von Willebrand. Y bueno, esto ya lo había mencionado, ¿no? H. pylori, hepatitis B, C, etcétera, ¿no? Y bueno, puedo medir hasta niveles de trombopoyetina, pero estos va a ser muy difícil que se puedan hacer, ¿no? Puedo hacer tiempos de sangrados, etcétera, para ver la función de las plaquetas, la hemostasia, cómo está. Y bueno, llego al tratamiento, ¿no? Entonces tengo que decidir entre si mi paciente tiene una emergencia o no la tiene. Si tiene una emergencia, estas son las recomendaciones. Inicialmente son corticosteroides, metilprednisolona, inmunoglobulina. Puedo dar la antirrogan o puedo transfundirle plaquetas al paciente, ¿no? Si el paciente ya salió de peligro, tiene conteos de plaquetas mayores entre 20 y 30,000, pues a lo mejor me espero y tengo que hacerle estudios, ¿no? Y el tratamiento inicial siempre van a ser corticosteroides. La dexametasona se ha discutido contra la metilprednisolona. La verdad es que esta es más efectiva para casos de urgencias, ¿no? Para casos moderados, donde hay una epistaxis que se puede controlar con un taponamiento, etcétera, puedo darle dexametasona. Estos son los pulsos. La metil puede ser dice aquí 1 a 2 gramos por día, pero la realidad es que se puede calcular de 10 a 15 miligramos, que no sobrepase 2 gramos al día. Sí, pacientes más grandes con 1 gramo a lo mejor no es suficiente, ocuparían 2. Y la dexametasona se dan 40 miligramos por día por 4 días. Ese es un ciclo, es un pulso. Y luego descansa y luego a los 15 días se le da otro de 40 por 4 por. Y estas son las dosis de los otros tratamientos. ¿Puedo darle otras terapias al paciente? Sí.
La esplenectomía que ustedes me mencionaron ahí en el hospital, que protocolizan pacientes para quitarles el vaso, pero la tendencia actual no es quitar el vaso. Supónganse que es un paciente cirrótico con hipertensión portal y le quitan el vaso. Lo matan a ese paciente, entonces no siempre va a ser la opción. O que tenga un linfoma, pues pudiera ser que sí se lo quiten. Pero la realidad es que se ha asociado la esplenectomía con mayor riesgo de trombosis y mayor riesgo de desarrollar hipertensión portal por el simple hecho de quitarlo, ¿no? Aparte de los riesgos infecciosos, pues. Hay otras terapias, el trombopac, romiplastin, que son estimulantes de la megacariopoiesis, o puedo dar rituximab para inhibir esas células B. Para las plaquetas, yo puedo dosificarle plaquetas al paciente, claro. Puedo dar la féresis, que nos dan es el mayor número de plaquetas porque es un concentrado puro de plaquetas con plasma de un solo donador. Puedo tener plaquetas fraccionadas, ¿sí? La cantidad de plaquetas va a ser menor. Puedo tener pool de plaquetas. Incluso puedo juntar esos pool y más o menos puedo elevar los niveles hasta 30,000. Hay otras terapias aquí para las trombocitopenias refractarias. Ciclofosfamida, colchicina, danazol. Ahorita está muy difícil de conseguir. Pero le puedo dar todas estas otras, ¿no? Todas estas otras terapias. Quimioterapias le puedo dar al paciente, sí. Juegan un doble papel. Por ejemplo, vincristina puede estar relacionado o ciclofosfamida como inhibidores de la clona productora de las inmunoglobulinas, o puedo ser un estimulante de la megacariopoiesis con esos dos fármacos. Otras terapias, por ejemplo, el transretinoico también puede ser utilizado, el trasplante de autólogo principalmente, ¿no? Interferón, intercambios plasmáticos para disminuir la concentración de esos anticuerpos, dar vitamina C, sí, o proteína A. Entonces, todas estas otras son otros métodos para tratar a los pacientes que son refractarios. Sí, esta sería como muy radical, ¿no? Al final tienes una trombocitopenia grave, el paciente está cada rato, ya le quitaste el vaso. Cuando uno va a quitar el vaso, no solamente se le dice al paciente, pues te vamos a hacer un ultrasonido para ver qué tamaño tiene el vaso y ver la anatomía. Lo ideal es hacer un estudio que nos demuestre que no tenga un vaso accesorio. Y en esos casos puedes hacer un gamagrama que te detecte vasos accesorios, porque si quitas el vaso habitual y tienes un accesorio, puedes tener todavía trombocitopenia. Entonces, siempre es bueno hacerle un estudio que detecte vasos accesorios. ¿Qué pasa con las mujeres que están embarazadas y tienen trombocitopenia? Este es un caso de una paciente de 25 años, 29 semanas, acude a urgencias por sangrado. Sí, tiene nada más petequias, no tiene epistaxis, o sea, no tiene púrpura húmeda, pero tiene plaquetas de 25,000, como pueden ver aquí, ¿no? Y resulta que le transfunden una féresis porque pues, traía 25,000, está embarazada, ¿no? Y en el control de la VH trae 5,000. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien me puede decir qué pasó? Fueron consumidas por los mismos anticuerpos. Sí, que formó más anticuerpos, ¿no? Y entonces fue paradójico, en vez de aumentarle, le bajaron. Se formaron más anticuerpos, volvieron más locas a las células T y a las células B. Entonces, pues no fue un error de tratamiento, sino fue una consecuencia del tratamiento inesperada. Sí se puede presentar. Entonces, hay que tomar con cautela esto, que en el tratamiento de las emergencias decía, sí, métele plaquetas si tienes una hemorragia del sistema nervioso central, pues sí, no, le vas a meter muchas plaquetas para que deje de sangrar. En esos casos sí. Pero la paciente no tiene púrpura húmeda, no tiene hemorragia que necesita una intervención. Simplemente tiene
petequias, ¿no? Y tiene niveles de plaquetas en 25,000. Ahí la opción terapéutica, ¿cuál sería? Pues la primera línea sería corticosteroide, metilprednisolona, dexametasona, inmunoglobulina. Y entonces en estos pacientes igual, el corte es menos de 30,000 plaquetas, hay que hacer una intervención aguda, rápida, ¿no? Esta trombocitopenia solamente que sea de origen inmune primario y que tengan conteos de plaquetas y que pueda afectar también al feto, solamente se presenta en el 0.01% de los casos. Entonces los anticuerpos sí atraviesan la placenta y sí pueden los recién nacidos tener trombocitopenia inducida. Ojo, eso es muy importante porque las mujeres que durante el embarazo desarrollaron trombocitopenia inmune, dan a luz y luego ya las mandan a casa. Entonces ahorita es muy común ese binomio madre-hijo y alimentación al seno materno. Los inmunocomplejos, o sea, las inmunoglobulinas se pasan por la vía materna. Entonces, una mujer que tiene trombocitopenia inmune no debe de amamantar a sus hijos porque pasa los anticuerpos por la leche materna. Entonces, desarrollan ellos trombocitopenia inmune. ¿Sí? Entonces, de las múltiples causas de trombocitopenia en la embarazada, 74% van a ser incidentales de trombocitopenia, van a ser detectadas así no porque tenga una manifestación como tal, y solamente el 4% de esas trombocitopenias va a ser inmune, ¿no? Entonces, estas son las líneas de tratamiento. La transfusión solamente en sangrado. Si no hay sangrado, lo que yo hago es corticoide, dexametasona, prednisona, inmunoglobulina. Es lo único que está aprobado para las embarazadas. Si tenemos una urgencia y hay una pérdida del bienestar fetal, hay una hemorragia placentaria, el feto ya no tiene viabilidad, o es muy temprano, el embarazo está en el segundo trimestre, puso en riesgo la vida de la paciente y estas terapias no están funcionando, entonces se somete esto al comité de ética del hospital y lo que se hace es dar otras terapias, aunque pues ni modo, ¿no? Es como en el cáncer. Tiene leucemia y está embarazada, se pierde ese binomio, se trata de preservar, pero pues ni modo, le tienes que dar quimioterapia, ¿sí? Porque no van a ser viables los dos. Entonces, en este caso, se preserva la vida de la madre y pues hay pérdida fetal. En caso de que sea una urgencia como tal, ¿no? O sea, que ya hayan tenido un hematoma retroperitoneal, un hematoma en la columna, una hemorragia cerebral, pues hay que hacer una intervención. Entonces, conclusiones. Este trastorno de la trombocitopenia inmune puede ocurrir de manera primaria o secundaria y puede ser secundaria una enfermedad predisponente, ¿no? Hay que excluir otras causas para considerarla o definirla como primaria. Entonces, en el 75% de los casos va a ser una enfermedad crónica para los adultos y esta va a involucrar una destrucción acelerada de las plaquetas y una disminución en la producción por la destrucción de los megacariocitos que ya mencionamos. Corticoides, inmunoglobulina o la antirrogan son la primera línea de tratamiento. La segunda línea va desde la esplenectomía, rituximab y los otros agentes que mencioné que son quimioterapia. Y para los casos graves, pues son combinación de esteroide con inmunoglobulina y pues estos casos que no responden y que ya tienen una hemorragia que está poniendo en peligro la vida, pues hay que hacer transfusiones masivas de plaquetas. Pueden hacerse transfusiones masivas de plaquetas con desplasmatización, es decir, quitar plasma para no pasar más proteínas formadoras de anticuerpos. No sé si tengan alguna pregunta. Tengo una duda. El danazol ya lo había escuchado también que funcionaba para la trombocitopenia, pero nunca he logrado entender cómo es que funciona, cuál es su mecanismo de acción, porque bueno, no es un les que ¿Es un inhibe los andrógeno o estrógenos, es un inhibidor de estrógenos, no? es un inhibidor de estrógenos, ajá. Ajá. Pues se ha mencionado que la inhibición de la actividad estrogénica pudiera participar en la megacariopoiesis. Solo que hay que tener
algunas consideraciones, sobre todo en los pacientes que tienen enfermedad hepática, ¿no? Porque puede tener algunas alteraciones, sobre todo en cirrosis. Pero es por ese juego hormonal de la megacariopóyesis con la actividad androgénica. Y en todos estos tratamientos, ¿en cuánto tiempo alcanzaríamos ya a ver respuesta a la terapéutica? ¿En el mismo tiempo, en el mismo periodo de vida de la... No, lo que tendríamos que evaluar en estos casos es, yo tengo que dejar un curso de la que... tratamiento con corticosteroides, por ejemplo, doy inicialmente dexametasona y quedamos que los pulsos se dan 40 por 4 días cada 15 días. Doy 4 cursos de esto y luego lo mudo a su equivalente de prednisona. Y debo de tener, como lo decían las definiciones, arriba de 30,000 para una respuesta adecuada parcial, o debo de tener arriba de 100,000 sostenida, ¿no? En 2 determinaciones, y esas 2 determinaciones deben de ser mayores a 7 días, diferencias de 7 días, ¿no? Entonces, lo que habitualmente hacemos es, yo tengo un paciente con trombocitopenia, le doy manejo inicial de la urgencia, dexametasona, metilprednisolona, y luego lo mudo a la equivalencia de prednisona. Lo debo dejar un mes en ese tratamiento para yo empezar a disminuir la dosis. Entonces tiene que ser un mes mínimo de corticosteroide. No es abrupta la suspensión porque vas a tener una caída de la dosis terapéutica y una elevación otra vez de células B y de anticuerpos. Entonces lo que hago es dejarlo un mes y evaluar la respuesta, y voy bajando del 10 al 20% de la dosis inicial por mes hasta la suspensión. Como ya vimos, más del 70% va a ser crónica, entonces van a requerir siempre de una segunda línea, la mayoría de los pacientes. ¿Como cuáles? En esta tabla viene azatioprina, no viene aquí, o sí. Bueno, azatioprina puede ser otra opción terapéutica. Nosotros la usamos mucho allá en el Civil de Guadalajara. Les dábamos la prednisona y cuando no había una respuesta, sobre todo porque es muy difícil mantener al paciente con otras terapias, ¿no? Son muy caras. Romiplastina anda costando alrededor de 30,000 pesos la inyección y es una cada 15 días por 4 dosis, entonces no te lo aguantan los pacientes. La inmunoglobulina tampoco, el danazol está escaso. Y ahorita, desgraciadamente, las quimioterapias también están escasas. La ciclofosfamida, vincristina, no hay, casi no hay. Entonces, muchos pacientes no pueden lidiar con la ciclofosfamida y la vincristina porque pueden tener alopecia secundaria. Rituximab cuesta 40,000 pesos, entonces pone una dosis de 375 por 4 dosis cada semana. Entonces, son 4 por 4, 16, ¿no? Más de 100,000 pesos, no, tampoco te los pagan. Entonces, vas adecuando el tratamiento. La respuesta, ahí veíamos, es de acuerdo a las definiciones del tiempo, 3 meses, 6 meses, un año, ¿no? Para clasificarlo como aguda, intermedia y crónica y con buena respuesta. Entonces, el punto de corte serían 3 meses, 6 meses y un año. Si alguien más tiene pregunta. No, doctor, parece que ya nadie tiene preguntas. Muchas Aquí gracias. dice que alguien pregunta, dice, no entendí lo de la embarazada, el 74% es incidental, pero ¿cuál es la causa de esa trombocitopenia? Bueno, las otras trombocitopenias pueden estar relacionadas con la distribución del plasma. Acuérdense que hay un aumento del volumen plasmático. Pues otras causas que pueden ocasionar trombocitopenia, el hígado graso del embarazo, síndrome de Hell, por ejemplo, también es otra causa de trombocitopenia en embarazadas, ¿sí?
Esas serían las otras causas. ¿Alguien más? Igual pueden tener lupus, las embarazadas. Y pueden tener AR, cualquier otra enfermedad inmune, VIH, hepatitis, y esas también pueden ser causas de trombocitopenia en la embarazada con una otra comorbilidad. Ok. Bueno, pues espero que el tema haya sido entendible. Si quieren que les pase los artículos, se los puedo enviar ahorita al chat para que los lea quien tenga interés. Entonces, para que vean que